el aplacado no lo tapaba. Perdón. Las varillas roscadas, ¿no? Sí, ahí lo que recibe el esfuerzo, es el hormigón que aquí he metido, he inyectado, que se une al anterior gracias a las varillas roscadas y al redondo que les puso el metal. Pero lo que esto ha sido ampliar la sección de apoyo del hormigón. ¿Cómo? Esto fue un invento, podría ser cualquier otra solución, ¿no? Puede haber múltiples soluciones, pero nos pareció bastante acertado sobre todo porque después este aplacado no lo iba a tapar, perdón, estos chapones lo tapaban el aplacado, ¿no? Con lo cual tú ahora pasas por esa calle y no notas absolutamente nada. Ha quedado perfecto. ¿Y la adherencia del aplacado con los chapones? ¿Con un cemento cola o un...? No, la adherencia no, anclajes mecánicos. Hay que olvidarse de la adherencia, de los aplacados, que bastante por saco nos están dando. Olvídense, ¿no? No hay adherencia, perdón, claro que hay. No recomiendo que se adhiera ningún aplacado a un soporte. Hay que hacerlo con anclaje mecánico. Y ahí se cerró con anclaje mecánico. Bueno, se pincha, se rompe y primero para y después gloria. Vamos, seguimos. Bueno, esto es lo que quiero decirles que se lo voy a dejar, porque esto es un problema de cálculo. Yo no soy capaz, no he sido capaz, me da miedo además, de recuperar la verticalidad. Lo que hago es que no se me mueva más. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente atirantar la pared que se me ha desplomado, ver qué tengo que hacer aquí para sujetarla. Yo no sé recuperar la verticalidad de este elemento. Por lo tanto, no puedo transmitirle mi experiencia. Pero sí sé qué tengo que hacer para que esta pared no se siga cayendo. Y lo que les he permitido proponerles, que si a ustedes les interesa, pues aquí tienen el proceso elemental de precálculo. Yo determino el peso de la pared, determino la componente G, que es con la que tengo yo que pegar el tirón, con esta G es con la que tengo que tirar aquí, y esa componente G se calcula sabiendo el peso de la pared, que soy capaz de determinarlo, por el seno del ángulo que me forma la pared de verticalidad. Es tan fácil. Ya sé cuánto vale el tirón que tengo que darle a la fábrica. No para recuperarla, sino para que no se me siga moviendo. Es el tirón que tengo que pegarle a esta pared que se me ha caído. Yo ya sé exactamente los tirones que tengo que dar, cómo tengo que sujetarlo. Ahí. Esta componente la hago horizontal para hacer un tirante a través de esta expresión. Si el peso que tengo que absorber es este, la componente horizontal es n, el peso, que lo sé calcular, por la tangente del ángulo que se ha desplomado, que lo sé calcular. Pues sí que fácil, ya sé la tensión que tengo que meterle a este punto. Simplemente, basta con que tenga unos productos especiales, unos redondos, y una llave dinamométrica, y ya sé qué tirón tengo que pegarle. No para recuperarlo, para estabilizarlo. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo con un tornapunta si fuera algo más determinado. Sobre él, pues tendré un tirante, que es una barra roscada, y además de ese tirante, tengo que ponerle un tensor para añadirle la fuerza que he introducido. Y sobre todos esos elementos tengo que ponerle después unas platabandas, un anclaje a una pared resistente. El predimensionado de todas estas piezas lo tienen ustedes aquí. Si lo encuentro. No vale la pena que perdamos tiempo, es un simple problema de predimensionado, ¿no? A partir de saber qué carga tengo que meterle, sé exactamente, esta es la tensión que tengo que introducir, sé exactamente las dimensiones de la placa que tengo que incorporar. No tienen más dificultad para hacerlo. Por lo tanto, si les parece, a no ser que quieran alguna aclaración, paso directamente a esto. ¿Bien? Utilícenlo si ustedes lo consideran inteligente. Bueno, pues vamos al penúltimo caso de lesión, que es el problema de la erosión y las manchas, que son los menos importantes porque, bueno, los hemos tratado con bastante desprecio, ¿no? Aun cuando ya les decía al principio que realmente fíjese cómo desaparece las formas y la sección resistente. Esto en España, esto en Jordania, que lo que es la acción abrasiva del viento. Fíjese qué belleza,
como parece que hay un velo delante de esta pequeña urna, y es simplemente la evasión de la arena. Bueno, hay dos formas. La erosión es la pérdida de sección por distintos agentes. La pérdida de sección por distintos agentes. No sé cuáles son, pero se pueden concretar en dos grandes bloques. La erosión mecánica y la erosión físico-química. La erosión mecánica, ¿cuál es? Pues el golpeteo constante sobre una pieza. ¿De qué origen? Pues puede ser, por ejemplo, de personas. ¿Cómo desgastamos los pavimentos? ¿O cómo desgastamos las paredes cuando las rozamos constantemente? Bueno, o puede ser los animales, o puede ser la acción atmosférica que tiene la lluvia o el viento. La acción de las personas tiene una parte importante en este tipo de actuación. Este es un caso, son dos edificios distintos, pero en el que hay una erosión, una agresión del elemento y una pérdida de sección resistente muy lentamente, todo lo que hay es una pérdida de valor patrimonial, porque debido a la inadecuada ejecución de este revoco, se ha colocado un revoco muy poroso, muy rugoso. Este revoco rugoso, en los puntos en los que chorrea el agua, que es lavado por el agua de lluvia con toda la suciedad que transmite, y en las superficies poco o mal soleadas, produce la acumulación del polvo, dificultad de segado y la presencia inmediata de hongos. No tiene ningún tipo de trascendencia, salvo la agresión estética que supone para el edificio. Y decíamos la tercera razón, el biodeterioro, que es también muy habitual y muy frecuente. El biodeterioro es la pérdida de sección que se produce por la acción de agentes orgánicos. Es curioso que este biodeterioro siempre se va a presentar asociado a irregularidades del soporte. Irregularidades que pueden ser desde una superficie muy rugosa o fisuras. Una fisura, una fachada, o una fisura en un pavimento. En un pavimento totalmente liso, en una fachada totalmente lisa, no va a haber normalmente biodeterioro. Siempre tenemos que asociarlo, o va a venir asociado, a la presencia de una irregularidad. Ahí básicamente se consideran, bueno, los que saben de esta materia, consideran más tipos, pero yo se lo resumo a ustedes en dos grandes tipos de biodeterioro, es decir, de daños producidos de forma biológica. Lo que podríamos considerar por residuos químicos, residuos orgánicos, que los típicos son los excrementos de animales, roedores, pájaros, todo tipo de problemas. Fíjese qué deterioro. ¿Qué pasa? Es una cochinada, es muy feo. Lo de menos lo feo que es, y lo guardentongo que está, es que todos los nitritos intrusivos que tiene estos excrementos, se disuelven con el agua y atacan los elementos. Y cuando nosotros limpiamos estos excrementos, lo que nos hemos encontrado es que se han comido el soporte. Quizás, por lo menos nuestro entorno es tremendo, la acción de las aves, todos los excrementos que están produciendo. Perdón, que me parece que me he equivocado aquí yo. Perdón, es que me he saltado. No sé por qué, pero he saltado todo esto. Vale. El segundo es lo que se conoce como biodeterioro vegetal. Este es también tremendamente habitual. Este es un biodeterioro que se produce por un proceso consecutivo de accidente. Siempre presencia de fisuras o irregularidades, siempre. Donde en esas fisuras, en esa irregularidad, se acumule agua y se acumule polvo. Si eso está más limpio que una patena, no pasa nada. Pero si se acumula agua y polvo, entonces lo primero que van a aparecernos es lo que se conoce como la microflora autótrofa. No precisa sustancia orgánica para vivir. Esa microflora, hongos, líquenes, es autótrofa. Y le aparece una pátina verde que no pasa nada. Incluso son pequeñas costritas que no pasa nada. O es que manchada está la fachada, que no pasa nada. Pero el segundo escalón, si no lo eliminamos, aparece lo que se conoce como la microflora heterótrofa, que ya se alimenta de los chismes de antes, de las cochinadas de antes. Tampoco pasa nada, ya más gorda. Los hongos, ya empiezan a aparecer una cosa con bastante más espesor. Esto. Ya empieza a repugnar esta cosa de ahí. Y el tercer escalón, si no hemos quitado la microflora autótrofa, si no hemos quitado la microflora heterótrofa, es que nos aparece
la macroflora heterótrofa, o, lo que es normal decirlo, las plantas con tallo, que tampoco pasa nada porque haya plantas con tallo, pero qué maldita manía de que tienen raíces. Y si tienen raíces, ¿qué es lo que nos hacen? Pues que nos joroban los elementos, rompen los elementos. Ahí ya empieza a actuar, esto ya empieza a actuar rompiendo y destruyendo el elemento, que crea más fisuras, más plantas de no sé qué, más que te vi que no sé qué, la destrucción de él. Fíjense, qué cosa tan tonta. Unas plantitas. Empezó por una microflora, pasó a una macroflora, plantitas que no querían quitarlo porque qué bonito. Conclusión. Una persona dañada, pues se le cayó unas baldosas. Porque estas plantas empujan, y ven ustedes la grieta que se ha abierto de aquí, por siempre pequeñas plantas. Bueno, siempre y cuando las raíces de esa planta esté agarrando un elemento fijo que no lo dañe, no pasa nada. Aparte de cuestiones como puede ser acumulación de insectos y demás, que ya no entro en ello. Pero desde el punto de vista mecánico, con tal de que esté agarrado un elemento fijo, que no se pueda desprender, nada. Aquí, fíjense ustedes cómo, bueno, pues el simple empuje de esta plantita, que es una mierda, vamos a que tenga una cosita, que todo lo que ha hecho. El problema está en que con la macroflora es la presencia de esa raíz que lo va a ir empujando. Muy lentamente, estamos hablando de un edificio de unos 12 años, muy lentamente lo ha ido tirando, ¿no? Actuación. Yo creo que tengo aquí tengo un problema. Bueno, no, actuación la tenemos depuesto de esa. Bien. Primero, la erosión física. Física que era por la acción del viento, las acciones atmosféricas, las acciones de los animales, hombres y demás, y el biodeterioro. Ya lo tenemos. La segunda lesión es el depósito de sales. Lo llamamos depósito de sales, aunque la gran mayoría de las personas habitualmente lo llamamos eflorescencias. Y hay que distinguir, hay que procurar hablar bien porque las soluciones de reparación son distintas. Vamos a hablar de depósito de sales, vulgo eflorescencia, pero distingamos. ¿Qué es el depósito de sales? Bueno, pues son la condenada confluencia de dos situaciones, presencia de agua y presencia de sal. Sal que disuelta en el agua y cuando el agua se evapora, la muy condenada me la deja depositada en un punto determinado. ¿Qué tipo de sales hay? ¿Qué tipo de depósito de sales hay? Estos son los edificios que estuvimos viendo antes, que yo me había equivocado inyectando. Pues estamos hechos unos zorros, el edificio de Rota. ¿Qué tipo de sales hay? Bueno, pues hay muchos tipos que lo podemos analizarlo y por tanto tenemos que actuar en función de su análisis. Y, por ejemplo, yo les voy a plantear aquí el caso más normal. Vamos a clasificarlo por el tipo de sal. Que lo primero que hay que saber, ¿qué sal? ¿Qué sal la que está depositada? Bueno, pues la más inmediata, la más en nuestro entorno muy habitual, es esta. Es lo que se llama salitre, que en realidad es un carbonato cálcico, que ¿cómo lo distingo? Pues llamando a un químico. Pero como siempre tenemos un químico que llevarnos al bolsillo, pues mire, basta con que pase en la mano. Salvo en el primer momento que la mano se le quedará blanca, a los 3 días, 4 días, 3 meses, la mano está igual. El blanco se ha adherido muy bien a la superficie. Es una mancha continua, blanquecina, preciosa. Carbonato cálcico. Es muy bonita. Estas son bastante más cochinongas. La sal de manganeso. Aparece fundamentalmente en las fábricas en las que hemos utilizado ladrillos oscuros, porque el manganeso lo utilizan como oscurecedor. Entonces, esa sal manganeso puede provocarme, con unos sulfatos de manganeso, me provoca una sal, una mancha, que no es una película tan bonita como es una costra. Una costra que no hay Dios que la quite, salvo elementos mecánicos. Determinado tipo de ladrillo, yo no lo he visto nunca. No lo he visto por la cita, en bibliografía, en los componentes de la masa de la arcilla puede aparecer vanadio. Las sales de vanadio, cloruro de vanadio, producen una mancha que yo no he visto nunca, se la cito por simple referencia, es de color amarillento, es una costra adherida amarilla. Y por último, la reina del mambo, la eflorescencia. Esta sí es una eflorescencia que es totalmente distinta a todas estas. No tiene nada que ver. La eflorescencia viene de flor y son pequeñas florecillas blancas, pegadas unas a otras, y que yo me las llevo en el bolsillo. Paso la mano y me las llevo. Y se queda la pared limpia. Y vuelven a aparecer y me lo vuelvo a llevar. Y así hasta el infinito. Estas no había forma de llevarlas.
Hay que utilizar un sistema especial y las costras de... Pero esta yo no la llevo con la mano. La mano se me queda blanquecina. A los 5 minutos o a los 5 años, la mano la lleva blanquecina. Porque son sales, son cloruros, sulfatos, halogremos de sodio, potasio o magnesio, que están en algún punto de esta fábrica y que se depositan en su superficie en el proceso de evaporación del agua que hay en su interior. Estas son las eflorescencias. Estos puntitos blancos, esto es ese polvillo, es una flor. Si usted se acerca a una lupa, es una preciosa flor, que cuando se unen unos a otras, pues nos dan una mancha blanquecina, que en vez de ser lisa y adherida, es rugosa y suelta. Por lo tanto, primera actuación, cepillen. Y por lo menos recuperan lo bonito. Da igual, tendrá que cepillar mañana otra vez, porque vuelve a aparecer inmediatamente, pero por lo menos tienen 24 horas de felicidad. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Ni con carbonato de calcio, ni con las sales de vanadio, ni con las sales de manganeso, ni con las eflorescencias pasa absolutamente nada. Eso sí, alteran el aspecto. Hombre, la verdad es que, que es una faena, Hay que pagar una pasta por ese piso y que ve que está... Nada más, que bastante, pero bueno, no tiene más trascendencia que ello. Salvo, fíjense ustedes, ¿cómo se ha producido esta eflorescencia? Hay un agua, ¿sabe Dios por dónde? Ahora vamos a verlo. Hay un agua y se ha encontrado con una sal. Si hay agua, pero no hay sal, no hay sales. Si hay sales, pero no hay agua, no hay sales. Pero como se juntan los dos, la hemos fastidiado. En este caso se juntó, se hicieron profundamente amigos, el agua y la sal. El agua disolvió la sal y el agua se fue camino del exterior. Y salió al exterior. Y le dijo, adiós, sal. El agua se fue y la sal quedó depositada. Precioso. Y no pasa nada. Pero, en este edificio, hay unos edificios en la Cala de Guadaira, muy bonitos, fantásticos, una envidia a estos arquitectos que diseñaron esos fantásticos. Me gustaría, cuando sea más mayor todavía, parecerme a ellos en lo que proyectaron. Querían tener seguridad de que no iban a tener problemas de impermeabilidad. Y por lo tanto, utilizaron en sus fachadas, una organización bastante complicada, ladrillos que se llaman siliconados. ¿Saben ustedes, no? Estos ladrillos... Silencio. Bueno, ahora lo veremos. Pues ladrillos que se llaman mal llamados siliconados, bueno, o hidrofugados, o como ustedes quieran llamarle, consisten en unos ladrillos que son capaces de dejar que respire el edificio, la fachada, son transpirables, pero impiden la entrada de agua. Se crean... ¿Ustedes han visto cuando llueve y nos ponemos un impermeable antiguo? Yo me ponía un impermeable antiguo y Ricardo no se mojaba. Ahora Ricardo se quitaba el impermeable, ¡chachán! Y Ricardo estaba empapado en sudor. ¿Por qué? Pues porque lo transpiraba. Eso es lo que hacen las pinturas de plástico ordinarias. Las pinturas de plástico lo que están haciendo es montándonos un impermeable en nuestro exterior. Perfecto, pero no respiro. Me hago. Y las casas no respiran, tienen problemas de condensaciones por esa situación. Bueno, pues con los ladrillos siliconados, o con hidrofugado, o con sabe Dios cómo, yo consigo esas gabardinas impermeables que cuando cae el agua, esas chaquetas, forman como unas pequeñas burbujitas, ¿saben? Como unas perlitas, se perla la fachada. Eso es lo que se dice. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho una cochinada, porque ha modificado la tensión superficial de la fachada. Una historia. Hace que el agua no pueda entrar porque se forma una bola. Eso. ¿Lo puedo explicar un momentito nada más, no? Sí. Mire, cuando... Menos mal que queda poco ya. Cuando sobre un paramento cae una gota de agua, esta gota de agua hace esto. Por lo tanto, tiene muchos puntos de contacto con el interior. Y entra. Ya me ha fastidiado. Si yo pudiera hacer que cuando esta gota caiga, en vez de hacer de esta forma, hiciera esta, no hay punto de contacto. Bueno, hay mínimo punto de contacto. Esto es lo que se llama perlar una fachada. Es hacer que el agua que llega a ella se convierte como en perlas. Y se hace con un tratamiento, historiadas que se llaman, se siliconan los ladrillos, como uno de los procedimientos. Se trata esta superficie, que es la exterior, de tal manera que el agua que venga para acá no entra.
Es decir, me deja que transpire, pero entra el agua. Perfecto. Les quedó una organización maravillosa. Las familias todas encantadas y felices. Están hartando de hacer proyectos. Con un pequeño problema. Como tenía tantos movimientos de tierra, tuvieron que hacer muros de contención. Y dijeron, si la fachada, que es preciosa, el ladrillo siliconado tiene un color especial, vamos a hacerlo exactamente igual. Con lo cual, los muros de contención hicieron ladrillo siliconado. El ladrillo siliconado tiene un pequeño inconveniente. Primero, bueno, tiene dos inconvenientes. Primero, es un harta caro. Segundo inconveniente, el agua llega por aquí, se encuentra o trae una sal, puede salir porque puede respirar, pero más que respira, la sal se queda dentro. Entonces el agua se va y la sal se me queda aquí. Pero como la sal está bastante cabreada porque se ha ido el agua, que era su gran amiga, aumenta de volumen en el cabreo. ¿Y qué es lo que hace? Esto. Esto es lo que se llama una criptoeflorescencia. Que es lo mismo, pero como los condenados compañeros. Esto me lo he llevado yo. ¿Ven ustedes cómo está aquí yendo? ¿Se lo ven cómo se está yendo? ¿Ven ustedes? Y esta pieza la arranqué yo con mucho amor. Como los compañeros habían proyectado el ladrillo siliconado, el ladrillo hidrofugado, como quieran llamarle, el agua que había detrás del muro de contención salió, se encontró con sales y las sales quedaron aquí, entre esta plaquita, aproximadamente 1,5 milímetros, y el resto de la masa. Aumentó de volumen y lo reventó. Ojo, las eflorescencias y las sales depositadas no tienen ningún tipo de problema en la sección del elemento. Es un problema estético, salvo las criptoeflorescencias, que es la que se presentan cuando utilizamos ladrillos que permiten transpirar, pero no permiten la salida directa de las sales. ¿El qué? ¿Las sales estas? No, todo lo contrario. Mire, es un procedimiento, lo vamos a ver como reparación, porque es un procedimiento absolutamente magnífico. ¿En qué consiste este hidrofugado? Cualquier material tiene una serie de poros intercomunicados unos con otros. Esta sería una sección gigantesca. Si yo le aplico una pintura plástica, plástica toda la vida de Dios, yo aplico una pintura plástica, el vapor de agua, primero, el agua queda aquí, fuera, bendito sea, el impermeable, no me mojo. Pero el vapor de agua que estoy produciendo con mis cocidos, mi cuarto de baño, el sudor, este vapor de agua se queda aquí dentro. Y ahí sí me produce condensaciones. Incluso vamos a verlo mañana, si tenemos ocasión, veremos puentes térmicos, condensación, unas situaciones verdaderamente catastróficas. Ahora bien, si yo, en vez de tener este ladrillo como sea, lo que deshaga, a esta superficie le doy un tratamiento en el que se modifique su tensión superficial, lo que hago es que este elemento me hace esto así. Me deja salida, ¿lo ven? Yo he impedido, al modificar la tensión superficial, he impedido que el agua entre, pero estoy manteniendo toda la estructura capilar interior. Es un simple problema de física, modificar la tensión superficial del elemento. Pero si sucede eso, ¿no es que me está faltando del lado dentro de una barrera de vapor? Bueno, ahora, el problema de la barrera de vapor es un problema totalmente distinto. Este tipo de tratamiento lo que exige es que después tenemos que pintar alguna pintura especial. El problema de la barrera de vapor es que si en un momento determinado aquí podemos tener vapor, tendremos que disponer una barrera de vapor en un momento determinado. Pero en nuestro modelo constructivo, que utilizamos unas cámaras de aire ventiladas, se nos produce ese trasvase de vapor hacia el exterior. ¿Comprenden? Nosotros normalmente no vamos a poner elementos impermeabilizantes, salvo este del exterior, como veíamos antes. Nosotros tenemos necesidad de permitir constantemente la ventilación, la transpiración del vapor de agua, ¿no? Y dejarlo que se vaya. La macana que habéis con gas hidrofugada con silicona, que es una sola vez que lo he mojado, es que cuando hay presión de agua no es eficaz, no hay barrera mecánica, ingresa el agua. Cuando tenemos presión de agua en el exterior, pues
pues eran las que se han aplicado en algunos casos. Pero un ladrillo hidrofugado en superficie o en su masa, puede llegar a un nivel de coeficiente de absorción 0, vamos a ver. Por lo tanto, si hay un problema de ejecución, sí, pero un ladrillo hidrofugado llega a coeficiente de absorción 0 y mantiene exactamente igual las condiciones de permeabilidad al vapor. Bien ejecutado. Si hay un problema, hay un error, o bien el siliconado. ¿Cómo siliconamos de forma barata? En vez de siliconar la masa, siliconamos la superficie. Psst. Claro, yo estoy hablando de ese tipo que uno rodillo con soplete. Claro. No, yo estoy hablando del hidrofugado, todo depende, que nos viene ya el paquete. Entonces, con ese tratamiento, absorción 0%. Se acabó. Perdón, se acabó si no le metemos presión. No le metemos 6 atmósferas o 7 atmósferas de presión. Perdón, 7 megapascales, ¿no? Que podríamos entonces romper la tensión superficial que se ha producido. Disolverlo. Acá, por ejemplo, todo lo que mira al sur, la famosa sudestada, cuando las paredes o medianeras de ladrillo se mojan. Sí, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que pensar Con un hidrofugado así Sí. superficial, Sí. no ladrillo. nosotros entraremos mañana, estoy hablando de lo de mañana, pero creo que lo bonito son estos debates. Mire, yo soy lo leí en algún sitio, y lo hablaremos mañana, hay solamente 4 formas para evitar la entrada de agua en un edificio. Perdón, yo nada más que sé 4 formas. La primera forma es que no haya agua. Esa cosa tan tonta, pues no hay agua. Pero eso se resuelve con los drenajes y demás, ¿no? Si hay agua y no puedo evitarla, que el agua no me toque. Y para eso estamos colocando un pintura impermeabilizante, una lámina impermeabilizante. Si hay agua y la pintura impermeabilizante me ha fallado, o el siliconado me ha fallado, no me queda más remedio que sacarla como pueda. Y hay procedimientos eléctricos y procedimientos de ladrillo drenantes y demás. Y si hay agua, el impermeabilizante que puse me falló. En parte puede ser una pintura cualquiera. Si además no soy capaz de sacar el agua, nada más que me queda una cuarta vía, que es no enterarme y ocultarla. Y eso Vitruvio le llamó cámara bufa. Cuidado, que fue Vitruvio, no fue Ricardo Huete. Si en un paramento, mañana lo veremos, si en un paramento ponemos nosotros, Ricardo Huete, que trabaja siempre con la construcción del miedo, pongo capas sucesivas para garantizarme la impermeabilidad y la estabilidad. Si me falla la pintura, no pasa nada. Pero como me falla la pintura y el revoco, ojo, y si me falla la pintura, el revoco, y tengo un ladrillo que solamente, la fastidio. Pero yo le voy poniendo capas y no tienen por qué fallarme. El hidrofugado no tiene por qué fallarme si está bien ejecutado. Porque me da igual lo que le ponga aquí, ¿comprende? Porque tengo absorción 0. Se puede ir al cuerno la pintura, se puede ir al cuerno el enfoscado. Tengo absorción 0. Tengo la tercera y última barrera, ¿no? Material de junta, Ricardo, cuando usa esos ladrillos, Sí. el tratamiento de... Tiene que incorporar la variación del función social, tiene que incorporarlo en la masa del mortero. Porque si no, hay reglas o hay consideraciones. Lo que no tiene sentido es que pongamos un mortero impermeable aquí, porque no lo va a dejar transpirar. Ni pongamos una pintura plástica. Todo lo que pongamos tiene que ser transpirable. Es su condicionamiento, ¿no?, lo que le tenemos que establecer. ¿Dónde se nos presentan las sales? Que nos vamos a centrar en las eflorescencias y las sales de carbonato cálcico porque son las más numerosas y porque además son las que he trabajado yo, no trabajo con las otras, ¿no? ¿Dónde se presentan? En cualquier lado. Fábrica de ladrillo o de bloque, me da lo mismo. Con tal de que estén ejecutadas con cerámica o con mortero y que haya agua, se va a presentar una fábrica. Se va a presentar incluso en los morteros de revestido. Si el mortero, como vamos a ver ahora, está ejecutado con unas sales determinadas, una arena que tiene nitritos, por ejemplo, pues se va a presentar en fluorescencia. Pero que se me presenta en los pavimentos cerámicos. Triana. Plaza preciosa. Y en todas las baldosas aparece este polvillo. Ven ustedes, esto me lo he llevado yo con la mano. Me lo llevo con la mano directamente.
y barría, el mantenedor barría, pero muy limpio. El señor se ponía a regar, automáticamente al día siguiente otra vez. Deje usted de barrer, o deje de barrer o deje de fregar, ¿no? No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O estas son inflorescencias, fíjate, este caso. Esto es un carbonato cálcico. Este es un techo de un garaje de un hotel en Sevilla en el que arriba quizás han hecho unas cosas que no son muy buenas, ¿no? Pero todo, esto es un carbonato cálcico no como fachada, esto ya es una estalactita, que además, no sé si lo vamos a ver, en el suelo, pues está la estalagmita. Dentro de 500 años, en ese sótano no se puede entrar, ya no se puede entrar, por fin. Pero la sal se nos va a presentar no solamente en la superficie, sino en cualquier elemento que podamos tener. ¿Dónde está la sal? ¿O dónde está el problema? Bueno, pues el problema, se lo he puesto en rojo para que lo tenga siempre presente, porque además es el procedimiento de reparación. Tiene que haber agua. ¿Dónde está el agua? Pues mire usted, aquí el agua es porque encima hay un jardín, hicieron unas pequeñas cosas no bien hechas y se filtra. Allá hay agua. Aquí la lluvia, o el nivel freático del terreno, o el agua de riego, cualquiera de ellas. Agua tiene que haber. Agua pura como ella sola, buenísima. Tiene que haber sal. ¿Dónde puede estar la sal? En el agua. ¿Mire usted? En el agua de amasado. Podemos encontrarnos sales. O podemos encontrarnos en las arenas. Tenemos que hacer ensayos de las arenas para verificar la presencia de nitrito, de cloruro, que no vayan sales, porque en este caso, no es el caso este, pero hemos visto antes en el que la sal se presentaba fundamentalmente en las juntas, entre ladrillos. Pues mire usted, el ladrillo era más bueno que el pan, pero el problema estaba aquí, o aquí, en el cemento. Cualquier componente del cemento, fundamentalmente se forman sulfatos de potasio o de sodio a partir de los álquidos del cemento o carbonato cálcico a partir de la cal que queda, del óxido de cal que queda libre. En cualquiera de estos puntos se nos puede presentar la sal. Se puede presentar la causa del problema. Ahora, ¿cómo limpiamos el biodeterioro? Ahora tenemos que darle para atrás. Todas estas cosas que hemos hecho, ¿cómo lo limpiamos? Bueno, sí, lo que tenemos aquí es un caso muy claro. Si lo que tenemos son residuos orgánicos de restos de animales, lo único que nos queda por remedio es limpiar y después aclarar para eliminar todos los disolventes de amoníaco y nitrógeno que pueda existir, limpiarlo muy bien con agua. No hay otra solución. Microflora autótrofa o heterótrofa, es decir, la pequeñita. ¿Cómo se limpia? Pues, ¿qué se limpia? ¿Con qué la limpia Ricardo Huete, que suele caer mucho a la gente? Pues la limpia con lejía. Se coge un pañito blanco, este caso, esto en Madrid, este paño y este paño. Se coge un guante porque huele bastante mal, lejía. Toda la vida de Dios. Se moja un pañito blanco, chaca, y usted la diferencia. Y aquí no hay problema. Claro, habrá problema, porque como hay perforaciones, dentro de otros 10 años volverá a aparecer la microflora, ¿comprenden? Pero ese proceso de reparación es tan elemental como limpiar con lejía, sin más dificultad. Perdón. ¿Las plantas con tallo? Pues se lo imaginan ustedes. No nos queda más remedio que quitarle la raíz. Quitarle la raíz, hay que hacer tratamientos herbicidas y, como siempre, aquí no lo he dicho, pero hay que reponer los elementos dañados. Ese es el tratamiento que vamos a aplicar. ¿Tenemos tiempo? ¿Se termina ya esto? ¿No? ¿Me he pasado? ¿Terminamos? ¿Me permite usted 5 minutos? ¿O 10? ¿O 20? Había que intentarlo, compréndalo, había que intentarlo. Eso era lógico, que caramba. Bueno, las sales. ¿Cómo las elimino? Bueno, pues lo importante es otra vez lo mismo. Tengo que o eliminar el agua o eliminar la sal. Y no hay más tutilla, Si yo consigo quitar el agua de ese elemento, por mucha sal que haya, me trae sin cuidado. Si yo consigo quitar la sal de ese elemento, por mucha agua que haya, me trae sin cuidado. Tanto, la reparación de las sales depositadas, vulgo eflorescencias, se quitan quitando el agua o quitando la sal. Es decir, tengo que impermeabilizar la cubierta, como en el caso
de esa estalactita, tengo que levantar el jardín e impermeabilizar. Hay mucha sal en ese forjado, que se jorobe, porque yo lo he impermeabilizado, ya no hay agua. O en el caso del muro de las criptofluorescencias, ¿qué es lo que hicimos? Pues fue desmontar el trazo del muro, meter un drenaje y dejar la sal tranquila, porque ya no hay agua. Es la solución más frecuente. Bueno, pues en el caso del patio fue terrible. ¿Se acuerdan de esa mancha de fluorescencia que había en los patios? Porque ahí están jugando los niños. Esto es en la calle, vamos, la Triana. Y estaba el mantenedor que estaba con la manía de la limpieza, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues me caben dos posibilidades. O quito el agua, que el agua de lluvia es un poco como que no lo voy a quitar, ¿no? En un patio abierto, en Triana, o quito el pavimento. Cosa que es complicada. Entonces se me ocurrió la feliz idea, creo que este es el número 428 ya de fracaso, de pintar el pavimento con una pintura impermeable. Gracias, usted un sol. Perfecta. Al año, los niños condenados con los patines, se cargaron la pintura impermeable y volvimos con la fluorescencia. Pero bueno, ya sabían, la habían comprado y basta con pintar. ¿Qué es lo que he hecho al pintar? Crear una barrera impermeable entre el agua y la sal. Se acabó el problema ya de la fluorescencia. Si no puedo evitar ese problema, tengo que quitar la sal, quitando el elemento. Yo no sé cómo se hace. Ya está. Ustedes mismos, ¿no? Pieza a pieza. Son los procedimientos, pero claro, esto conlleva además un proceso de limpieza permanente. Ah, no, joder, ¿cómo estoy yo con esto? Aquí, la utilización de estos casos, el caso de piedra, que lo utilizamos normalmente, pero como siempre para los casos de elementos impermeables. Ya con esto lo hemos terminado, ¿no? Hay que quitar la causa. Está clarísimo. Esta es la primera condicionante. No sé cómo se hace esto. Ustedes mismos lo resolverán. Y después hay que quitar la sal. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues depende del tamaño de la lesión y del grado de la adherencia que tenga esa lesión al soporte. Podemos utilizar un sistema u otro. ¿Cuál es el sistema más simple y más elemental que hay? El simple cepillado. Cepillo de cerdas, si son casos muy elementales, o cepillo de alambre y darle con un poco de agua para eliminar. Ese es el caso más simple que podemos aplicar con una defluorescencia de poco recorrido, que sería el más elemental. A partir de ahí, podemos utilizar medios de proyección, fundamentalmente no para las eflorescencias. No compensa utilizar para eflorescencias. Eflorescencias las que se ven con la mano, las florecitas preciosas, bonitas, no compensa, a lo mejor criterio que ustedes tienen que poner en su balanza, utilizar medios mecánicos agresivos. Porque un set de, ¿cómo se llama?, de elementos a base de agua. Como siempre, mi eterna perla, nunca apliquen agua en pavamentos porosos. Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Antes se apuntó la idea. Mire usted, es que estoy limpiando la sal, le meto agua, bingo, y tengo más sal. Cualquiera de estos sistemas lo puedo utilizar. Y por último, aquí termino ya, la limpieza química, que es tremendamente peligroso. Peligroso por los daños colaterales que nos puede crear, ¿no? Hay que aplicarla con cuidado no solamente por los daños, sino incluso por la propia cuidado de los operarios. El proceso es muy simple. Perdón, antes que eso. Siempre actúen sobre una pequeña muestra. Sea ácido, sea arenado, sea simple cepillado, tomen una muestra de 1 metro por 1 metro y hagan allí la prueba, porque saben yo lo que puede resultar. Las dosificaciones que yo aquí les planteo serán esas o no. Por lo tanto, no se fíen de lo que yo les digo. Nunca se fíen de nada. Pero en fin, nunca se fíen de lo que yo digo y hagan su propia muestra. Miren, hay que humedecer muy bien la superficie, sobre todo para que el ácido no entre en el interior del elemento. Estoy quitando la sal depositada, ¿vale? Que es la mancha. Por lo tanto, para que no me entre en el interior del elemento, conviene que humedezca primero la superficie. La riego. La riego un poco, sin presión, sin fuerza, hay que regarla. Cuando está todavía la superficie húmeda, no esperar a que seque, hay que aplicar, en paños, hay que aplicar lo que ustedes ya han experimentado antes, el ácido. Perdón, el agente agresivo, agente químico, ácido base, en función de lo que vaya a utilizar. ¿El qué aplicar? Pues miren, ácido clorhídrico. ¿En qué proporción? 1 a 10 o a 20.
Pero Ricardo, sea un poco más concreto, no lo sé. Depende. O se utiliza el ácido fosfórico, o se utiliza en algunos casos el ácido fluorídrico, peligrosísimo el ácido fluorídrico, porque te limpia todo, incluso te quita el ladrillo de medio. El fluorídrico es lo que utilizamos para grabar vidrios. Claro, ese ya es la solución final, ¿no? Utilizar sosa. En función de cada material, tú tienes que probar eso. Y una vez que se ha probado, se mantiene durante unos 5 o 10 minutos el tratamiento, ¿no? Y una vez que se ha eliminado, hay que lavar con muchísima agua. Porque puede ser que le acabemos de meter la sal en el paramento, con nuestro tratamiento. Entonces hay que garantizar que todo el ácido que hemos utilizado ha desaparecido, lavándolo con ácido. ¡Qué silencio! ¡Chachán! Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, y espero que no la haya, porque estoy francamente cansado, ustedes muchísimo más, porque encima han tenido que estar aguantándome. ¿Nos vemos mañana? Sí. Vale. Oiga, ¿y si yo les pidiera que fueran un poquito más puntuales? Gracias. ¿A las 6 mañana aquí? Sí. Venga, hasta mañana. Muchísimas gracias.